Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar. Sí, Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú nos permites escuchar de tu palabra. Gracias, Dios, por ser tan bueno y bondadoso con nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Isaías y hoy vamos a leer el capítulo 64. Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. Y cómo temblaron los montes. Desde el principio del mundo, ningún oído había escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quien hace el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso, tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y a pesar de todo esto, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. No te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. Tus ciudades santas están destruidas. Sión es un desierto. Sí, Jerusalén no es más que una ruina desolada. El templo santo y hermoso donde nuestros antepasados te alababan fue incendiado, y todas las cosas hermosas quedaron destruidas. Después de todo esto, Señor, ¿aún rehusarás ayudarnos? ¿Permanecerás callado y nos castigarás? Bueno, este es el final del capítulo 64 del libro de Isaías. Y aquí continúa esta oración que empezaron desde el capítulo 63, los que estaban en el exilio, y es una oración profética. Recordemos que esto sucedió más de 100 años antes, es cuando se escribió esto, y Isaías está haciendo esta oración, profetizando de lo que van a decir y lo que van a hacer ellos cuando estén en el exilio. Y empiezan a hablar de la grandeza del Señor. Recordemos que ellos hablaban de lo que hizo Dios a través de Moisés, cuando abrió el Mar Rojo, cuando hizo las maravillas en el desierto y todo lo que había acontecido por medio del poderío del Señor. Y aquí siguen exaltando al Señor y siguen hablando de que si Él irrumpiera desde el cielo y descendiera, cómo temblarían los montes con la presencia.
y lo comparan también con el fuego que arde la leña y que hace hervir el agua, y que si él viniera las naciones temblarían y sabrían por qué era la fama del Señor. La fama del Señor es que todo el mundo lo conoce como el Dios de Israel, el Dios que hace milagros, el Dios todopoderoso. Y siguen hablando de ellos que desde el principio ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, que es lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, donde dice que ni ojo ha visto ni oído ha escuchado lo que Dios tiene para nosotros. Imagínense que aquí Isaías lo está hablando, como ellos están hablando orando, exaltando al Señor en este momento. Dice, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Esto es algo bien importante que tenemos que tener hoy en día también. En este momentico ellos están orando proféticamente desde el exilio y están esperando en Él. Claro, porque no le queda más opción a ellos en este momento, sino que esperar en que el Dios de Israel actúe, el Dios Todopoderoso actúe sobre ellos. Hay algo que tenemos que tener en cuenta nosotros, y es esperar en el Señor. Esperar en el Señor no es fácil, porque la espera del Señor se hace a veces tan difícil, porque no vemos los resultados, no vemos lo que de pronto esperamos. Pero tenemos que tener en cuenta, cuando estamos esperando en el Señor, varios factores. Lo primero es si lo que estamos esperando es verdaderamente voluntad de Dios o es lo que nosotros anhelamos. Porque muchas veces estamos diciendo, no, estamos esperando en el Señor, pero estamos esperando es algo que nosotros queremos y que tenemos como deseo, y le estamos tratando como de torcer al Señor el brazo, o pidiéndole al Señor algo que no está dentro de su voluntad, y es una espera que no va a tener ningún resultado, porque tristemente cuando nosotros esperamos en nuestros deseos y en nuestros deleites y en nuestras cosas que nosotros queremos para nosotros, pues esas cosas no van a llegar, porque lo que llegan son los anhelos y los propósitos de Dios. Por eso tenemos que aprender a orar y saber qué estamos esperando del Señor. Porque si yo estoy esperando ganarme la lotería para poder ser muy famoso, para poder vivir bien, para poder comprar una casa, para supuestamente ayudarle a la iglesia, que muchas veces la gente dice, no, es que yo si me llego a ganar la lotería, yo le ayudo a los niños, a la iglesia, a los pobres, y a veces le dice uno, bueno, pues si quiere ayudar a los niños, ¿por qué no le ayuda a una fundación con $30, $40 mensuales? Y cambian la torta. Entonces, verdaderamente Dios sí conoce el corazón de uno, y Él sabe que esas promesas que uno hace para de pronto en el momento en que uno habla de ganarse una lotería, es simplemente cosas que no van a suceder. Entonces, como Dios conoce el corazón, pues esos anhelos y esas cosas que nosotros estamos esperando, pues no van a llegar. Simple y llanamente porque esas cosas son para nuestro deleite y para nuestro disfrute. A veces queremos ser como el soporte de las iglesias, y queremos de pronto ayudarle mucho, pero detrás de eso lo que uno está es pidiendo más. Hágame millonario, Señor, para yo poderle ayudar con el 10% a la iglesia. Pero qué tal si uno le dijera al Señor, ¿sabe qué, Señor? Deme mucho dinero, que yo voy a vivir con el 1% o el 5% de lo que usted me dé, y el resto lo dé a la iglesia o a los pobres o a los niños. Sería diferente, ¿verdad? Pero verdaderamente nuestras peticiones casi siempre son en base a nuestros deseos y nuestros anhelos para que se cumpla nuestra voluntad, y los más beneficiados en primer lugar seríamos nosotros. Por eso hay que saber esperar. Ahora, si estamos esperando en algo que es dentro del propósito del Señor, pues el Señor nos va a dar las herramientas y va a llegar en su debido momento, cuando nosotros estemos preparados para asumir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que empecemos a esperar en la voluntad del Señor. Y esperar no es quedarse quieto, sino que esperar es continuar orando,
haciendo la voluntad del Señor y seguir en el caminar para que se haga la voluntad de Dios en su momento y que llegue la bendición que uno está esperando. De más adelante sigue hablando de que el Señor recibe a los que hacen el bien con gusto, a quienes siguen los caminos de justicia. O sea que para que nosotros estemos esperando, cuando no ha llegado una bendición, lo que hay que hacer es eso, precisamente, seguir en los caminos que Dios ha trazado, caminos de justicia, haciendo la voluntad de Él y seguir haciendo lo que teníamos que hacer. Pero en esta oración ellos están reconociendo algo, y es algo bien importante que también tenemos que tener en cuenta hoy en día. Dice, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos, pecamos constantemente. O sea, reconoce en este momentico, en esta oración, por medio de lo que está diciendo Isaías, el pecado que están haciendo, que hemos cometido. Y dice que por eso el Señor está enojado con nosotros. Dice, ¿cómo es posible que personas como nosotros se salven? Dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Esto es bien importante porque esos trapos sucios, en otras versiones habla de trapos de inmundicia. Esos trapos de inmundicia son los trapos que utilizaban las mujeres en esa época para en los momentos de menstruación. En los periodos de menstruación ellos se colocaron unas telas, y esas telitas mojadas con sangre son precisamente los trapos de inmundicia. Y eso es lo que el Señor ve en nosotros. Imagínense que si el Señor ve que las cosas que nosotros mostramos como actos de justicia, o sea, cuando estamos mostrando algo justo, algo bueno, eso para Dios es trapo de inmundicia. Imagínense cuando somos injustos y hacemos cosas que no le agradan al Señor. ¿Cómo serán eso si los buenos actos los ve Dios como como trapos de inmundicia? Así que el Señor dice que, sin embargo, nadie invoca tu nombre ni ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Mire que es algo bien difícil porque el Señor, a pesar de que el Señor es misericordioso y ya está la mesa servida, ya nosotros tenemos la salvación gracias a Jesucristo, ya el Señor ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora es de nuestra parte recibirlo a Él y hacer su voluntad. Pero sabe que el Señor no está detrás de las personas que venga, sálvese, porque eso es algo que viene dentro de nuestro albedrío. Y es algo que el Señor lo dijo en Romanos, igual que lo dice aquí. Nos entregó a los deleites y pecados. ¿Sabe qué? Llegó el punto en que el Señor se cansa de todo lo que nosotros hemos hecho y dice, ¿sabe qué? El Señor nos entrega nuestros deleites y dice, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran. De todas maneras, ya está servida la mesa. Es como cuando uno estaba de niño, cuando uno se enojaba con la comida. Y le decía a la mamá uno, no, es que yo no voy a comer. Dice, bueno, mijo, ahí está la comida, ya es problema suyo si usted come o no come. Asimismo es con el Señor ya hizo toda la obra, ya Él nos bendijo, ya Él nos ha hecho todo, así que ya depende de cada uno de nosotros si hacemos la voluntad de Él, si nos sentamos a la mesa, si compartimos con Él y Él con nosotros y tenemos esa bendición tan grande de poder ir de la mano del Señor todos los días. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque de verdad que somos pecadores y a veces estamos pidiendo cosas que no son dentro del propósito de Dios, que nos ayude a alinearnos en el propósito de Él, para que así como esta oración que estaba profetizando Isaías con los que estaban en el exilio, también nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, que el Señor no esté disgustado con nosotros, sino al contrario, que esa misericordia que tuvo, que tiene con nosotros de esperar, esa misericordia de haber venido y haber muerto por nosotros en la cruz, se extienda para todos los que todavía no le han recibido y que podamos nosotros también permanecer buscando la santidad
para que podamos tener comunión con el Señor permanente. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo que hemos compartido en este día, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar siempre alineados con tu voluntad, Señor. Que lo que estemos esperando, Señor, cada uno de nosotros, tú escuches desde los cielos, Señor, nuestras peticiones y lo que nosotros anhelamos, Señor. Pero lo más importante es que tú pongas en nuestro corazón, Señor, tu voluntad, tus preceptos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, para nosotros aprender a pedir como debe de ser, Señor, bajo tu voluntad. También te pido, Padre Santo, por cada persona que escucha este audio, que lo bendigas, que le ayudes, Señor, y que permitas, Padre Santo, de que todos nosotros empecemos a buscar esa santidad cada día, Señor. Que eso que hacemos nosotros, Señor, para agradarte a ti, Señor, sea en base a lo que tú has establecido para que nosotros lo hagamos, Señor. Que no hagamos nuestra propia justicia, porque nuestra justicia simplemente es como un trapo de inmundicia para ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y seguir en tus caminos para que tú nos ayudes, Señor, a estar cerca a ti y a hacer tu voluntad, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por cada oyente, Señor, y por todo el resto de nuestra familia, Señor. Te damos gracias, Dios, y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero